Desde la semana pasada, hermanos, nosotros hemos empezado a estudiar en un hermoso libro, que es el libro del profeta Malaquías. Habíamos visto algunas características. Para aquel entonces ya habían transcurrido 100 años desde que el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio y había llegado a Jerusalén. Ya se había reconstruido el templo, ya estaba formado, ya estaban nuevamente los muros de Jerusalén, ya estaban construidos. Pero lo curioso es que a pesar de tener esto, sus vidas estaban alejadas de Dios. Se habían acostumbrado a vivir conforme el mundo estaba viviendo. Además, ellos pensaban de que Dios no los amaba, que los había abandonado, que la situación en la cual ellos estaban viviendo era por causa de que Dios se había olvidado de ellos y que ya no iba a cumplir sus promesas. Por eso es que lo primero que el Señor hace cuando habla a través del profeta Malaquías, que vimos la semana pasada, lo primero que les dice es: yo los he amado. Yo los he amado antes, los amo ahora y los seguiré amando. Y los llama a que ellos reflexionen para que puedan cambiar su manera de pensar. Pero el pueblo responde de una manera grotesca, ¿no? Y dice: ¿en qué nos has amado? ¿Qué es lo que has hecho por nosotros? ¿En qué nos has bendecido? ¿Cómo tú manifiestas tu amor por nosotros? Y Dios pacientemente les dijo cómo había escogido a Jacob, de cómo el Señor había hecho esto, de cómo Esaú o Edom va a quedar totalmente destruido, pero ellos van a estar totalmente distintos, y que al final esa muestra de amor hará que se propague por todos lados acerca del conocimiento de nuestro Señor. Hoy día vamos a continuar en este mismo capítulo 1 de Malaquías, pero esta vez vamos a tomarnos del versículo del 6 al 14, donde vamos a ver como título de nuestro sermón en esta mañana es Honrando a Dios. Ese es el título de nuestro sermón. Malaquías capítulo 1, de los versículos del 6 al 14. La palabra del Señor nos dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También dicen: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Vamos a orar. Señor, tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Tú mismo manifestaste que tú buscas, Señor, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Que te adoren, Señor, de la manera en la cual tú nos llamas a adorarte a la luz de tu palabra.
Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder comprender tu palabra, a poder reflexionar en tu palabra, a poder meditar en tu palabra, a poder darnos cuenta que tú mereces, que tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria, porque tú eres el Dios todopoderoso. Señor, ministra nuestros corazones por medio de tu palabra. Si tenemos que cambiar, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones prácticas para poder hacerlo. Si nos quieres afirmar, sigue afirmándonos, Señor, a la luz de tu palabra. Y si quieres, Señor, cambios, pues haz tu obra, Señor, y sigue haciéndolo en nuestra vida. Y cumple, Señor, conforme lo que tú has establecido hacer por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque comprendemos que tienes el control absoluto de todo. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada aprendimos que de todas las cosas que Dios quiere que sepamos, la más importante es que nos ama. Nos ama con un amor tierno, con un amor afectuoso, con un amor incondicional, un amor soberano, porque Dios nos eligió. Malaquías ha comenzado con el amor y ahora va a hablarles sobre el estado de sus vidas. La incredulidad, el desánimo los llevó a pensar que todo estaba bien. Su débil adoración al Señor estaba bien. Por su servicio estaba simplemente por servir y ellos decían, está bien. Sus líderes se convirtieron en pesos ligeros, sus relaciones se rompieron, sus ofrendas eran anémicas porque no le estaban creyendo al Señor ni lo estaban adorando como deberían de orarlo. Por eso el Señor los va a llamar a que reflexionen y que vuelvan a Él. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que Dios es digno de honra. Miremos cómo inicia este versículo 6. Es curioso. El Señor inicia con una afirmación. El Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. El Señor ha iniciado con una verdad, que todos los que escuchen estarían de acuerdo, ya que es lícito, es algo bueno, es correcto que los hijos honren a sus padres y que los siervos a sus amos, sean dignos o no. Porque el mandato del Señor es honra a tu padre y a tu madre, y no te dice si se portaron bien, te trataron bien, te han ayudado, no te han ayudado, no, simplemente dice hónralos. Y tenemos que cumplir, ¿para qué? Para que tengamos largura de días y que todo nos vaya bien, porque es el primer mandamiento con promesa que el Señor nos ha dado. En Éxodo capítulo 20, el versículo 12, el Señor dio en los 10 mandamientos diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Levítico capítulo 20, el versículo 9, se decía esto: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Si en aquel entonces tú maldecías o golpeabas a tu padre o ofendías a tu padre, simplemente ya no la vivías, ya no la contabas, porque era una ley. Hoy los tiempos han ido cambiando, ¿no? Hoy se ve a más muchachos malcriados, ofenden a sus padres, responden a sus padres, pero en realidad es un pecado porque ellos no están cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Ante estas verdades, hermanos, todos automáticamente que escuchaban que el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, dirían que esto es verdad, que así debe de ser. Y entonces Dios, que era el Padre de Israel y era el Señor de Israel, cualquier judío al escuchar también esto pudiera haber dicho, ¿es eso verdad? Como el mismo Señor lo afirmó en Éxodo capítulo 4, el versículo 22. El Señor afirmaría, así dice el Señor, Israel es mi primogénito. Entonces, si Dios es Padre y Señor de Israel, y los hijos honran a sus padres, así como los siervos a su Señor, el Señor les dirá esto: pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?
Dios empieza acusando a los sacerdotes, a los líderes del culto, de no rendirle el honor que le habrían dado a un padre o un señor terrenal. Y esto va también para todo el pueblo. De hecho, el Señor les dice que ellos dan una mejor honra a un padre. La palabra honra, hermanos, significa considerar a alguien importante, o en otras palabras, darle gloria. Ellos no estaban considerando a Dios como alguien importante, no lo estaban considerando como el Dios soberano, como el Dios supremo, como el Dios todopoderoso, como el Dios creador de todas las cosas. No le estaban dando la gloria de vida. Además, ellos que dicen que Dios es su Señor, no le tienen temor. Y temor, hermanos, aquí es exactamente como suena. Es un terror, es un temblor, porque rápidamente los lleva a pensar, cuando un amo da una orden, ¿qué tienen que hacer los esclavos? Simplemente obedecer. ¿Por qué? Porque si no obedecen, saben que su amo los puede tratar como él quiere tratarlos. Si los golpea, los maltrata, o incluso, como antiguamente también se daba, podrían haberles quitado la vida, porque el amo tiene la absoluta autoridad para hacer con su esclavo lo que quiera. Entonces, Dios, hermanos, que merece ser honrado porque Él es Dios y porque fuera de Él no hay otro Dios, dice el Señor de los ejércitos. Y esta palabra dice el Señor de los ejércitos, hermanos, ahí en tu Biblia lo vas a tomar 7 veces que van a aparecer en estos 9 versículos que vamos a meditar en esta mañana. 23 veces aparece en todo el libro. Y tal vez tú dices, pero ¿por qué aparece tantas veces el Señor de los ejércitos? Es para mostrar y llamar la atención al pueblo de que Él es el Dios todopoderoso y no es cualquier Dios, no es un amigo, no es un vecino, no es como un padre terrenal o un amo terrenal, sino que Dios es el amo y Señor, creador absoluto de todo, y que si Él dispusiera, mandaría todos los ejércitos celestiales a que pelearan por Él y simplemente destruiría todo. El Señor todopoderoso, el Dios soberano, quien tiene todo el poder, les dice que ellos están despreciando su nombre, que no lo están tomando en serio, que no lo están considerando importante. Y esta palabra despreciar, hermanos, es la misma palabra que también tú te vas a topar cuando nos encontramos con la historia de Esaú y Jacob, cuando Esaú despreció su primogenitura. ¿Qué es lo que dijo Esaú? Esaú dijo, ¿de qué me sirve tener la primogenitura si voy a morir de hambre? Bueno, Jacob, ¿tú quieres mi primogenitura por un plato de lentejas? Está bien, toma mi primogenitura. Él no le dio la importancia, no le dio la gloria que se merecía, que Dios le había dado a él, esa bendición de ser el primogénito. Hermanos, lo mismo estaba haciendo el pueblo. No le estaban dando la gloria que Dios merece. No le estaban dando la importancia que Él merece. Porque el pueblo había despreciado sus deberes, habían despreciado lo sagrado, porque la adoración, hermanos, se había vuelto algo tediosa, se había vuelto algo rutinario, si no, ya no le daban el valor que Dios merece. Y por eso dice el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Ante esta verdad, hermanos, de que Dios le está diciendo para que ellos puedan reflexionar, el pueblo debería de haber reaccionado reconociendo que se han portado mal, que no le están dando el honor, que no le están dando el lugar que Dios merece, que no le están dando, considerando la autoridad de Dios. Ellos deberían de haberse dado cuenta que han pecado, que se estaban alejando de Dios, que no le estaban dando la gloria que Dios merece. Pero en vez de eso, hermanos, el pueblo y los sacerdotes tienen el descaro de decir en ese mismo versículo 6, y leamos juntos:
Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando Dios les dijo, yo los he amado? ¿Cómo respondió el pueblo insolente? ¿En qué nos has amado? Y nuevamente el pueblo responde, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Ellos tienen una reacción y la reacción no es la adecuada, porque ellos responden a Dios diciéndole, ¿qué hemos hecho mal? Nosotros estamos haciendo bien las cosas. Nosotros te estamos dando el honor que tú mereces. Te estamos sirviendo bien, estamos dándote bien, estamos haciendo todo bien. Todo está bien, Señor. La adoración que te estamos dando está muy bien. No estamos despreciando tu nombre. Te estamos considerando como Padre, te estamos considerando como Señor. Pero ellos responden porque están cegados por causa de su pecado. No se dan cuenta que están mal, sino que en sus palabras ellos están acusando a Dios. En otras palabras, le están diciendo al Señor, Dios, tú estás diciendo cosas que no son. La verdad, Señor, es que tú estás mintiendo. Estás dejándonos mal parados a nosotros. Tú eres un mentiroso porque nos estás acusando sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo está bien, que su vida está bien, que todo lo que hacen está bien. Ante su ceguera, hermanos, en vista que ellos no tienen una reacción ante la acusación de Dios en un tono amoroso, en un tono paternal, aunque Dios no debería de haberlo hecho, les empezará a explicar en cómo ellos están despreciando su nombre. Miremos el versículo 7. Ellos han dicho, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor le responde, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Increíblemente, los sacerdotes persisten en su cuestionamiento y ellos responden en el mismo versículo. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios responde, en que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Ellos estaban limitando a seguir el ritmo, como a veces nosotros cuando permitimos que lo extraordinario, hermanos, se termine convirtiendo en algo común, donde ya no nos sorprendemos cuando leemos la palabra del Señor, sino que simplemente nos parece algo normal. De hecho, hermanos, la familiaridad íntima con lo sagrado puede conducir a una espiritualidad monótona si no tenemos cuidado. Un comentarista dijo, cuando el hombre se aburre de Dios, ni siquiera el cielo tiene una alternativa mejor. Hermano, si Dios te aburre, entonces nada, absolutamente nada más te va a satisfacer. Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 4, nos registra lo sucedido cuando dos hermanos llamados Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Caín, un agricultor, trajo las primicias de su cosecha y Abel, que era un pastor, trajo las primicias de su rebaño como ofrenda. Pero por alguna razón, hermanos, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Muchas personas han sugerido varios tipos de razones por las cuales el Señor despreció la ofrenda de Caín. Pero cuando nosotros nos vamos a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12, nos dice que la razón por la cual el sacrificio de Caín no fue aceptado fue porque este hombre estaba en su corazón lleno de maldad. No lo ofreció con agrado, no lo ofreció con amor, no lo ofreció con fe, sino que simplemente su corazón estaba lleno de maldad, quejándose entre otras cosas. Cuando vemos en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, dice que la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada fue porque tenía un corazón de fe. En otras palabras, hermanos, Dios miró al sacrificador y luego vio el sacrificio. Dios miró al donante y luego a la ofrenda.
Dios estaba buscando una adoración auténtica en el pueblo y no solamente un sacrificio que fuera una esencia de una falsa espiritualidad. Hermanos, si queremos darle a Dios lo mejor de nosotros, primero nosotros debemos de abrazar una autenticidad, algo genuino, algo real, algo de lo que somos en Cristo Jesús. Debemos de dejar de hacer lo que hacemos por inercia. Debemos de dejar de jugar a la iglesia, porque a veces terminamos jugando a la iglesia y nos parece algo rutinario. Tenemos que venir los domingos, escuchar el culto, luego salir, cocinar. Llega el siguiente domingo y dices, ay, tengo que ir nuevamente a la iglesia. Dices, seguro, ahorita deben estar cantando. Ya mejor espero un ratito porque no me sé la letra de las canciones. Mejor voy a llegar para escuchar la prédica y listo. Uy, va a predicar, mejor llego para los anuncios. Cosa que digan que ya llegué y que no falté. ¿Cómo estaban tomando ellos? Estaban simplemente haciendo las cosas por inercia. Y ellos estaban jugando a ser iglesia y no estaban haciendo lo necesario, como dirían algunos, para mantener viva la llama. ¿Y cómo uno puede mantener viva esa llama o ser lleno del Espíritu todos los días? Involucra meternos con Dios a la luz de su palabra. Involucra tener un tiempo a solas con el Señor, en la cual yo medito en su palabra y a la vez doblo mis rodillas. Si quieres, te tiras boca abajo, levantas tus manos como tú gustes y oras y le pides al Señor que te ayude y te siga formando a la imagen de Cristo. Y no solamente leemos la palabra, sino también la colocamos en práctica. Porque tenemos que vivir las Escrituras, porque si no simplemente nos convertimos en oidores y ya no en hacedores. La palabra del Señor continúa en el versículo 8, hermanos, y el Señor continúa su argumento. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Lo que ocurría, hermano, es que los sacerdotes no solo aceptaban lo segundo mejor del pueblo, sino que peor que eso, le traían a Dios ovejas enfermas, cabras asquerosas. En otras palabras, le estaban dando a Dios las cosas que no valían nada. Imaginemos por un momento. Está el templo al frente, hay una larga fila de personas y de animales enfermos, cojeando, tropezando ciegamente, yendo hasta el templo. Algunos de esos animales con llagas supurantes, donde estaban cubiertas de moscas. Algunos probablemente mientras caminaban se desplomaban antes de llegar ahí. Y la razón, hermanos, cuando nosotros miramos el versículo 8, notamos que hay una palabra que se repite 2 veces, o una pregunta que se repite 2 veces. Dices, ¿no es malo? ¿No es malo? ¿Por qué dice el Señor? Porque el Señor trata de que los sacerdotes entren, reflexionen, mediten y se den cuenta de lo que ellos están haciendo. Ellos más que nadie deberían de saber cómo era entregar el sacrificio al Señor. Vayamos por un momento a Levítico capítulo 22, hermanos, para poder mirar cómo el Señor había dejado muy en claro de que el Señor no estaba interesado en sacrificios de mala calidad, sino todo lo contrario. En Levítico, por favor, capítulo 22. El Levítico capítulo 22, el versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. El versículo 19 y 20, hermanos, del mismo capítulo 22. Para que les sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Esto era la ley. El Señor le había dado esta ley a los sacerdotes para que cuando el pueblo traiga algo, ellos eran el filtro para poder decir, esta sí, esta no, esta está muy bien, esta va para el Señor.
Pero a pesar de que ellos saben esto, ellos simplemente estaban dando lo peor a Dios porque no le tenían la importancia de vida. No le estaban dando lo mejor a Dios porque ellos pensaban en primer lugar en ellos mismos. Y esta historia podría graficar lo que estaba pasando. Escuchemos por un momento, hermanos, que dice: Simón, te noto triste y preocupado. ¿Qué te pasa? Ay, Miriam, las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra parcela? Pues bien, hace unos días estaba contento, pensando que al menos teníamos algo para subsistir en los próximos meses. Hoy, cuando llegué a nuestra parcela, todo lo sembrado estaba destrozado. Esas malditas langostas se lo han comido todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea lo que necesitamos. No me vengas con esas ideas, Miriam. Un cordero menos y no tendremos nada más para vivir. Bueno, yo no hablaba de patitas negras, me refería al otro, a ese que nació ciego de un ojo y que pasa de una enfermedad a otra. Total, no lo podemos vender, ni sirve para comer. Llevemos ese, Dios nos perdonará. Él sabe que somos pobres y no nos va a quitar lo único bueno que tenemos. Si es así, estoy de acuerdo, Miriam. Si tuviera los animales que sacrifican esos sacerdotes del templo, nuestro tuerto es 100 veces mejor que todos. Además, solo se va a quemar en el altar. ¿Qué diferencia hace que esté sano o enfermo, completo o incompleto? Esta era la situación en la cual vivía. En otras palabras, decían: Dios va a aceptar lo que nosotros le llevemos. Dios va a aceptar y nos va a perdonar porque Él conoce y sabe cuál es mi situación. Estas personas, hermanos, estaban más preocupadas por conservar lo que tenían que darle lo mejor a Dios. Ellos no daban con el corazón, sino que simplemente lo hacían por cumplir. Ellos seguían yendo a la iglesia, pero para ellos era solamente un ritual sin sentido. Habían aceptado la mediocridad en medio de sus vidas y sus líderes no hacían nada al respecto. Y por eso el Señor les dice 2 veces: ¿acaso esto no es malo lo que ofrecen? Dios los llama a que reflexionen y puedan darse cuenta las malas acciones que ellos estaban cometiendo. Incluso si con estas 2 preguntas no reflexionaban, el Señor les va a añadir otra más para ver si con esa terminaban comprendiendo. Miren la segunda parte del versículo 8. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Dios les dice que intenten ofrecer sus cosas inútiles al gobernador como pago de sus impuestos y vean si las acepta. Tenemos que recordar que el gobernador que estaba en ese lugar era parte del gobierno medo-persa, que había sido designado para poder supervisar al pueblo de Israel. Y el Señor les dice a este gobernador tuyo: llévale eso que ya está muriendo, a ver, ofrécele a tu gobernador, a ese animal enfermo, ciego, cojo, a ver qué te va a decir. ¿Te va a aceptar? Lo más probable es que no, sino que más bien este gobernador se va a enfadar con aquella persona que quiera darle esa ofrenda. ¿Por qué? Porque se va a sentir ofendido, se va a sentir insultado, va a decir: ¿cómo es posible que yo, siendo una autoridad, tú vengas a ofrecerme algo que ni a una persona cualquiera se le podría dar? Y esa era la razón por la cual el pueblo tenía que entrar en razón. Amados hermanos, si pasamos 2 días sin hablar con Cristo, es posible que escuchemos su convicción diciéndonos a nosotros: ¿te quedarías sin hablar 2 días con tu cónyuge? Uy, pastor, yo aguantaría una semana, tal vez diga por ahí. Algunos: uy, mejor que no me diga nada, entonces toda una semana de felicidad. Pero no.
Lo más probable es que no, hermanos. Simplemente tratarías de hablar. Si evitas leer la palabra de Dios, es posible que escuches. No evitarías tu revista favorita, tu serie favorita, tu novela favorita, ¿verdad? Si te saltas el culto corporativo, es posible que escuches a Dios decir: no te saltarías el trabajo tan fácilmente, ¿verdad? No deberíamos de sentirnos incómodos tratando a Dios peor de lo que tratamos a los humanos, hermanos. La ética de Malaquías es básicamente esta: si un humano se siente insultado por tu esfuerzo o tu don, entonces Dios se siente muy insultado. Estamos ofreciendo a los demás, incluso a nosotros mismos, algo mejor que lo que ofrecemos a Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos llegan a la iglesia tarde sin preparar su corazón, cuando de esa manera nunca se presentarían a una entrevista de trabajo. Y si tuvieras que ir a postular a la universidad, ¿agarrarías y pasarías una mala noche? ¿No prepararías tu mente para poder llegar al otro día? Lo más probable es que no. Muchos respetan más a los empleadores potenciales, hermanos, que en vez de quien finalmente termina promoviéndolos, que es el Señor. El Salmo 75, 6 y 7 dice: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del sur viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a este humilla y a otro enaltece. Hermanos, ¿estamos ofreciendo a los seres humanos algo mejor que lo que ofreceríamos a Dios? De la misma manera, si estuviera presentando nuestro equipo favorito o una nueva película de éxito, normalmente llegaríamos no solo a tiempo, sino también temprano, con entusiasmo. Llegarías, comprarías la canchita, harías la fila para poder llegar y tomar buenos asientos y de esa manera poder apreciarla. Pero cuando se trata de adorar a nuestro Padre y Maestro Celestial, el Señor de los ejércitos y el Rey de la tierra, hermanos, a veces llegamos tarde, cansados, sin entusiasmo, y a veces ni siquiera llegamos, porque preferimos otras cosas. Hermanos, nuestra ofrenda demuestra lo que nosotros pensamos de Dios. La mayoría de nosotros nunca diría que la iglesia, la lectura de la Biblia, la oración y el culto no tienen valor, tal como los sacerdotes lo habrían hecho. Ellos habrían dicho: no, el templo, las ofrendas, todo está muy bien. Pero hermanos, la forma en que nosotros los tratamos a menudo demuestra todo lo contrario. Si nosotros damos lo mejor de nosotros a la escuela, al trabajo, a los amigos, a otras personas, y solamente a Dios le damos los últimos 5 minutos del día, cuando nuestros cuerpos están dormidos, cansados, estresados, eso, hermanos, revela lo que realmente nosotros pensamos de Dios. Cuando nosotros no tomamos en serio a Dios, hermanos, simplemente cuando vayamos a querer orar, le vamos a dar los últimos 2 minutos en los cuales estamos cuerdos y ni siquiera nos vamos a acordar de lo que estamos orando. Amados hermanos, a Dios debemos de darle lo mejor, porque Él es el Rey, porque Él es el Dios Todopoderoso, algo que nos cuesta mucho a todos, hermanos, y esta es una realidad en todo lugar. Algo que le cuesta más al hombre, hermanos, es cuando tenemos que hablar acerca de nuestras ofrendas, porque choca con nosotros. Tal vez tú dirías: yo voy a dar de mi tiempo, yo voy a dar de mis dones y servicio al Señor. Pero cuando se trata de dinero, lo que empezamos a pensar, y a veces nosotros decimos: uy, dinero, pero tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar esto de acá, tengo que hacer esto de acá. Y la verdad es que a veces, hermanos, lo pensamos más en que si damos o no damos, y a veces ni siquiera le estamos dando al Señor, pensando que el Señor, como el pueblo diría, el Señor entenderá, porque lo que yo estoy pasando.
El Señor va a entender y va a comprender mi situación, porque Dios es bueno, Dios es amor. Y como Dios es bueno y es amor, Él me va a entender y va a saber que no puedo dar en este tiempo. Hermanos, el Señor nos llama a dar con un corazón alegre. Nos llama a dar con un corazón, con nuestro corazón, como la historia de la viuda en Marcos 12, 41, 44. ¿Se acuerdan? El Señor la vio y el Señor dijo que de todos los que habían dado, esta mujer había dado más, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Y qué había dado? Un denario. Mientras que los ricos quedaban bolsas de denarios, el Señor dijo que ellos no han dado lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente daban lo que les sobraba. No le daban a Dios lo mejor. No voy a hablarte ahorita acerca del diezmo. Vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al capítulo 3. Pero la realidad es esta, hermanos. ¿Cómo le estamos dando al Señor? ¿Le damos lo mejor o le estamos dando simplemente lo que sobra? Tal vez tú digas, pero pastor, ya el diezmo en el Nuevo Testamento no se habla así, porque ya no estamos limitados a 10, sino que puedes dar 20, 30, 40, 50, 100, lo que tú quieras. Pero ¿qué Pablo nos dice? Lo que tú te has propuesto en tu corazón, dalo, pero con alegría, no con desgano, no con poder decir, ay, pero mañana no como pan, ¿qué hago? No se trata de eso, se trata de darle lo mejor al Señor. Y eso nos tiene que llevar, hermanos, a seguir reflexionando en cómo estamos adorando al Señor. ¿Cómo lo estamos considerando al Señor? Y esta pregunta retórica que causa mucha gracia, ¿le llevarías esa ofrenda a tu gobernador? ¿Le darías esa ofrenda a tu jefe? ¿Le darías ese trato a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos? Lo más probable es que no. Si no le damos eso o tratamos bien a seres humanos, entonces debemos de darle mucho más al Señor. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que Dios será glorificado. En el versículo 9, cuando leemos, hermanos, nos dice, ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. El pueblo había caído en una vida rutinaria, donde el pecado de una mala adoración, de tomar el nombre de Dios en vano, no tomándolo con la seriedad correcta, los había llevado a pensar incluso que cuando ellos pecaban, solo era suficiente poder decir, Señor, ayúdanos, y todo estaba resuelto. Como algunos podrían decir, ¿no? Señor, he pecado, perdóname, Señor, ya estamos a cuentas, listo, ya estamos muy bien. Entonces Dios los perdonó y Dios tenía que ayudarlos. Uno podría decir, ¿acaso no es así? ¿Acaso no es cuando yo me acerco, le pido perdón y el Señor ya me perdonó? Sí, pero el Señor nos dice que debemos de arrepentirnos. No te dice solamente, di tu pecado. Te dice, arrepiéntete. Y arrepentirse es simplemente dar media vuelta y ya no pecar. Ya no querer volver a pecar. Porque te lleva a que tú te contristas, lloras y dices, Señor, he pecado contra ti. Señor, te he ofendido tu santo nombre. Perdóname, Señor. Pero lo que este pueblo, hermanos, estaba haciendo era que no se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y la evidencia estaba en la ofrenda que ellos estaban presentando. Presentaban las más lastimadas, las cojas, las enfermas, las supurantes de llagas, pensando que el Señor los iba a comprender. En realidad, ellos no se estaban arrepintiendo, sino que simplemente estaban tratando de cumplir por cumplir. En otras palabras, habían terminado convirtiéndose en personas religiosas, pensando que si vienen un domingo, entonces estamos a cuenta con el Señor y de lunes a sábado, por otro lado. Ellos pensaban que podrían ganarse el favor del Señor si simplemente le llevaban algo o si asistían al templo. Tenemos que recordar y entender esto, hermanos. Dios no necesita de tus ofrendas. Dios no necesita de tus sacrificios. Dios no necesita nada de nosotros.
Pero la demanda del Señor estaba en que ellos tomaban el nombre del Señor en vano. No les importaba. Ellos solo querían cumplir por cumplir, pensando que a Dios no le importa. Ellos no querían obedecer. Ellos querían hacer lo que ellos supuestamente creían que se debería de hacer. En otras palabras, ellos querían vivir su cristianismo como ellos pensaban que se debería de vivir, sin tomar en cuenta la palabra del Señor, sin tomar en cuenta los mandatos del Señor. Y si ellos pecaban, perdón Señor, listo, asunto arreglado, sin arrepentimiento, y eso no le agrada al Señor. Porque Dios es un Dios santo, 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 y no podemos tomar su nombre en vano, hermanos. Y por eso es que nosotros, cuando presentamos nuestras ofrendas o nos entregamos al Señor, nosotros no lo hacemos por cumplir. Lo hacemos en gratitud de lo que Él ya hizo por nosotros, sabiendo que todo lo que hagamos por nuestro Señor nunca podrá terminar de pagar nuestra cuenta. Y simplemente lo hacemos porque Él nos ama y porque nosotros lo amamos a Él. El versículo 10, hermanos, continuando, nos debería de hacer caer de golpe, sentados ahí en nuestras sillas. Debería de llamarnos a mover la cabeza y decir que qué es lo que va a pasar. Porque mira lo que dice, que Dios preferiría que cerráramos la iglesia antes de llegar a Él con restos patéticos. El versículo 10 dice: oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré la ofrenda. Hermano, ¿cómo te sentirías hoy si hubieras llegas puntual a las 10 de la mañana o tal vez antes, y te das cuenta que las puertas están cerradas y que todo está ahí, dice, clausurado en las puertas? ¿Qué es lo que harías? Algunos empezarían a llamar al pastor. Otros, algún hermano, a decir: hermana Maura, hermana René, tiene la llave para poder abrir porque está cerrado. Otros posiblemente pudieran pensar: uy, hoy día no hay culto. Qué bien que hoy día no hay culto. Hoy día entonces, Señor, has escuchado nuestras oraciones, hoy día no tenemos culto, hoy día podemos salir, hoy día podemos tener un tiempo en familia, podemos visitar a mi papá, a mi mamá, puedo, hoy día ponerme a trabajar un poquito más para poder ganar. Gracias, Señor, porque siempre lo haces pensando en nosotros. Pero por más duro que suene esto, hermanos, en realidad, si se llegara a cerrar, el Señor sería porque trajo juicio a su iglesia. Hoy nos dice el Señor: no te atrevas a permitir que me representen como un ícono religioso sin vida. Prefiero que cierres todo antes que seguir con un ritual religioso falso. Si no estás dispuesto a darme cada centímetro de tu vida, entonces no puedes jugar a la iglesia, porque podría y voy a cerrar las puertas. Esto duele, hermanos, pero no adorar en absoluto, hermanos. Es mejor que un sacrificio a medias. Dios no necesita que le demos nada. Dios no necesita de nuestra alabanza. Dios no necesita de nuestra ofrenda. Dios no necesita que nosotros leamos la Biblia. Quienes lo necesitan somos nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Y si estamos dándole un sacrificio a medias, hermanas, envuelto en el pecado, manoseado con el pecado, simplemente es mejor no darlo, hermanos. Porque nosotros, hermanos, cuando vemos cómo es que Dios ve las cosas, cómo es el corazón de Dios, qué es lo que Él pide y requiere de nosotros, y lo que estamos viendo, hermanos, aquí en Malaquías, es que Dios toma muy en serio su adoración. Dios toma muy en serio su gloria. Si el pueblo, la nación entera, no le daba la adoración debida a su nombre, porque Él es Dios y no hay otro como Él, simplemente Dios no se quedaría sin adoración. Si tú no lo adoras, no te preocupes. El Señor levantará a otros para que puedan adorarlo. Mira lo que dice el versículo 11.
Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y eso es exactamente, hermanos, lo que sucedió. Cuando el pueblo de Israel no cumplió con lo que debería de haber hecho, la salvación debería haber venido del pueblo judío. Ellos debían de haber enseñado a las naciones a adorar al Señor. Ellos deberían de haber llevado a las naciones al arrepentimiento para que vengan y vuelvan al Señor. El Señor Jesús declaró en Mateo capítulo 21, el versículo 43, al pueblo judío: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Dios había escogido a Israel. Dios había mostrado un favor especial, como nosotros podemos ver en los primeros 5 versículos de este Malaquías, como vimos la semana pasada. Romanos capítulo 11, de los versículos 11 y 12, nos da la pista de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, tanto judío como gentiles. Y el Señor dirá: ¿acaso ellos, los judíos, tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar a celos a Israel. Ahora bien, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más su plena inclusión. El Señor permitió que este pueblo, que no se arrepintió, que no cambió, que no se volvió al Señor, sino que más bien se alejaron del Señor, donde los sacerdotes, donde los maestros de la ley, los fariseos, alejaron tan lejos a Dios del pueblo con tantas leyes y tradiciones de hombres, que cuando el Señor vino, acercó al Padre, trajo el Evangelio y le fue quitado a ellos, para que ahora nosotros, por gracia, podamos adorar al Señor, podamos servir al Señor, podamos entregarnos al Señor. Hermanos, en Hebreos capítulo 12 se nos dice, hermanos, que iba a haber una ofrenda superior, una ofrenda pura que ya ha sido ofrecida, según Hebreos 9:12. Nuestro Señor Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Amén. ¿Y con qué propósito? Hebreos el 9, el versículo 14 dice: para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, como las que vemos aquí en Malaquías, para servir al Dios vivo. Y como resultado, hermanos, ofrecemos nosotros nuestras vidas como incienso que se ofrece al nombre de Dios, como dice 2 de Corintios el capítulo 2, el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hermanos, el nombre del Señor será grande entre las naciones. El nombre del Señor será glorificado entre las naciones, y es glorificado porque hay un pueblo ahora que puede alabarle, puede adorarle, puede servir, pero también nos llama a nosotros, porque tenemos que entender, hermanos, que si bien esta palabra es para el pueblo de Israel, hay principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esto es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que no estén jugando con el Señor. Mientras tanto, hermanos, el Señor nos advierte y nos dirá ahora, en tercer lugar, que Dios es un gran Rey. El Señor continúa desafiando a los israelitas sobre su adoración inadecuada. Sus acciones en la adoración habían demostrado motivos pecaminosos de su corazón, de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Y miren lo que dice en el versículo 12. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Las naciones deberían de haber adorado al Señor por medio de su pueblo Israel, pero ellos habían profanado el nombre del Señor, lo habían tomado en vano, llamando a la mesa del Señor inmunda.
todo lo contrario con lo que debería de hacer y como el Señor lo había llamado, que era santa. Ellos lo habían contaminado, habían traído sacrificios que ningún hombre le daría, porque no les importaba, porque no le daban el valor merecido al Señor, porque simplemente querían cumplir por cumplir. Y ellos también lo hacían porque pensaban que el Señor los había abandonado, porque ellos creían, por las circunstancias que estaban pasando, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, circunstancias, complicaciones, decían, oh no, el Señor nos ha abandonado, entonces nosotros tenemos que vivir como bueno, vamos a cumplir por cumplir, ya pues que somos ese pueblo, tenemos esta tradición, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que presentar sacrificios, sigamos con esta rutina y permanezcamos como ya tenemos. Pero en realidad, hermanos, el Señor nunca los había abandonado. El Señor siempre había estado con ellos, los amaba con un amor sin igual, les había dado toda clase de bendiciones, que a pesar de su pecado, ellos seguían con vida, a pesar de que ellos habían blasfemado el nombre del Señor y se habían ido tras otros ídolos. No les pasó como ocurrió con el pueblo del norte, no les pasó como ocurrió con Edom, sino que el Señor los trajo después de 70 años de cautiverio. Y el Señor continuaba con ellos. Pero además, este pueblo, hermanos, en lugar de considerar un privilegio el ministrar el nombre del Señor, miren lo que dice en el versículo 13. ¡Ay, qué fastidio! Era más un problema, hermanos, una carga. Incluso el mismo versículo 13 nos dice que con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, mientras ellos decían, ay, qué fastidio, qué molestia, ay, tengo que hacer esto, ellos iban resoplando o soplando con exagerada exasperación. ¿Alguna vez has estado molesto y empiezas... ¿Has soplado así de tanta molestia porque estás que te aguantas, estás incómodo? ¿O has visto a tu hijo tal vez así renegando, no todo molesto? Ellos estaban haciendo eso, hermanos, con una exagerada muestra. Ellos estaban quejando porque tenían que servir. Ellos estaban quejando porque tenían que presentar los sacrificios, porque tenían que dar adoración a Dios. Ellos estaban molestos, ellos estaban inquietos, ellos estaban tan fastidiados de tener que hacer eso que simplemente trataban con desprecio la obra del Señor. Amados hermanos, nosotros también podemos caer en este pecado. Podemos caer en pensar y decir, ay, qué fastidio tener que servirle al Señor. Ay, qué molestia tener que venir nuevamente a la casa del Señor. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que levantarme temprano y poder venir a la iglesia si puedo hacer otras cosas? Ay, voy a tener que escuchar las alabanzas. No, otra vez. Seguro el pastor va a predicar. Ay, no, pero ¿por qué? Ay, no. Van a estar estos hermanos. No, qué molestia el poder hacerlo. De verdad, me parece todo muy incómodo. Tener que alabar al Señor, levantar mis manos. Pero ¿por qué tienen que ser las mismas canciones que tengo que cantar? Hermanos, en vez de que eso sea bendición para nuestras vidas, nosotros podemos terminar renegando al servicio del Señor, cuando en realidad es una bendición el poder hacerlo. Cuando el pastor se te acerca o un líder y te dice, hermano, ¿ya vas a servir? Ay, otra vez va a venir. Qué molesto, ¿por qué no se cansa? ¿Por qué me sigue diciendo lo mismo? Porque, hermanos, queremos que sea una bendición para tu vida. Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, cuando nosotros dejamos de quedarnos expectantes con Dios, cuando ya no nos sorprende Dios, cuando ya no le sentimos la pasión al Señor, simplemente todo nos va a aparecer queja tras queja, tras queja, tras queja, y le vamos a ver a todo el piojo, como algunos dirían. Le vamos a ver lo malo a todo y nos vamos a quejar y ya no vamos a querer hacer las cosas. Y es lo que este pueblo, este es el sacerdote junto con el pueblo, qué fastidio. Y en el versículo 13, la segunda parte, y dice, ustedes que dicen que fastidio, con indiferencia desprecian
y traen lo robado o cojo o enfermo y así traen la ofrenda, ¿aceptaré eso de su mano?, dice el Señor. Ellos, al dejar de creerle a Dios, al dejar de amar a Dios, al dejar de conocerlo, ellos se volvieron tan fríos al punto, hermanos, que permitían que cualquier cosa en la adoración, ellos permitían lo dañado, permitían lo robado, permitían lo enfermo. Esto ellos, hermanos, lo hacían con el fin de que puedan quedar algo también para ellos. Porque tenemos que recordar de cómo vivían los sacerdotes, hermanos. ¿Tenían sueldo? ¿Tenían una casa? ¿Tenían terrenos? No. La tribu de Leví, tenemos que recordar, todos los pueblos daban los diezmos, las ofrendas, los sacrificios para que toda esa tribu sea mantenida. Cuando venía a presentar su ofrenda, ¿qué hacía el sacerdote? Agarraba un garfio y todo lo que sacaba de ese sacrificio era para él. Ahora imagínate, el pueblo pasa pobreza, el pueblo pasa angustia, no hay muchos recursos como ellos podrían decir. Y entonces, ¿qué empiezan a pensar ellos? Uy, si les digo que no me tragan el coco, lo robado, esta que está enferma, ¿qué les iba a quedar? Nada. No iban a tener que comer. Y si no iban a tener que comer, entonces, ¿qué ellos dicen? Para que nosotros podamos vivir, para que nosotros estemos bien, para que haya algo para nosotros, entonces vamos a permitirle al pueblo que se comporte de esa manera. Así que ellos sí van a seguir trayendo y entonces para nosotros va a estar también. Qué inteligente que somos. Vamos a poder sobrevivir. Pero en realidad, hermanos, lo que ellos estaban permitiendo es que el pecado entre dentro de la adoración del Señor. Lo que estaban permitiendo es que hombres y mujeres se acercaran al Señor en pecado y le puedan servir y traer cualquier cosa pensando que a Dios no le importa. Hermanos, imagínate por un momento a Dios mirándonos y preguntándonos, ¿por qué nos aburrimos tanto de Él? Dios en realidad, hermanos, puso esto en una pregunta en Miqueas capítulo 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he sido una carga? Respóndeme. O como dice en Isaías capítulo 1, el versículo 12 y 13, cuando escuchamos una exclamación del Todopoderoso: cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién os ha pedido esto, que pisoteéis mis atrios? Dejad de traerme vanas ofrendas, vuestro incienso me es abominación. El pueblo pensaba y los sacerdotes que estaban bien, cuando en realidad no estaban bien. Y por eso el Señor en el versículo 14, hermanos, les dirá: maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. No es de extrañar, hermanos, que el Señor esté enojado. Ellos habían prometido dar lo mejor de sí, pero luego empezaron a dar simplemente lo peor o que les sobraba, o en otras palabras, lo que tenían al fondo, lo que iban a desechar, lo que iban a botar, y terminaban dándole eso al Señor. Incluso nosotros podríamos caer como este pueblo, hermanos, porque tal vez hemos dicho: Señor, te seguiré hasta el final. Pero luego estamos dándole la espalda al Señor. Podríamos haber dicho: Señor, te daré lo mejor de mi vida. Y terminamos dándole solamente las sobras de ella. Podrías decir: Señor, a ti te voy a dar mis dones y mis talentos. Pero a la hora de la hora no se las damos. Podrías decir: Señor, te voy a dar mis ofrendas. Pero a la hora de la hora lo pensamos porque tenemos otras cuentas o otros gastos que hacer, en vez de poder cumplir lo que hemos dicho. Hermanos, Dios no quiere ser engañado. Dios no puede ser burlado. Como nos dice Eclesiastés 5:5, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Él no se complace en los necios. Cumple tu voto. O con palabras del Señor Jesús: si tu sí es sí, entonces sí. Y si tu no es no, entonces no. Uy, entonces voy a decir no voy a servir. No se trata de eso. Se trata, hermanos,
de lo que nosotros hablamos o prometemos al Señor y luego simplemente no lo hacemos. Cuando tú viniste, ¿te acuerdas el primer día cuando llegaste al Señor? O cuando Él te atrajo, ¿qué es lo que hiciste? Vas a decir, me arrepentí, le agradecí al Señor por lo que Él hizo en mi vida. ¿Y qué más dijiste por ahí? Señor, te seguiré hasta el final. Señor, cueste lo que cueste, venga lo que venga, yo te seguiré hasta el último día de mi vida. Señor, usa mi vida. Señor, me voy a desgastar por tu causa, Señor. Pero luego, cuando viene el cansancio, dice, Señor, estoy cansado. Señor, ¿por qué tengo que hacerlo solo yo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando en realidad simplemente somos, o a veces caemos en lo que el pueblo caía. Le decíamos algo bueno al Señor y terminábamos sacrificando lo peor y dándole al Señor. Para ir terminando, hermanos, el versículo 14 nos dice la última parte. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Dios está diciendo que su nombre será grandioso, ya sea que lo reconozcamos nosotros o no. La fiesta va a continuar sin nosotros. Dios le dijo a Israel que su grandeza y su gracia serían dadas a los gentiles, y eso es lo que ha sucedido y está sucediendo en este tiempo. Pero llegará un momento en que el Señor también se acordará de ellos. Y llegará un momento, hermanos, en que toda lengua, toda nación se doblará su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios es el gran Rey y su nombre es temido entre las naciones. Amado hermano, nosotros tenemos que preguntarnos por un momento, ¿le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros con nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras ofrendas, nuestro servicio? ¿O le estamos dando al Señor lo que nos queda? ¿O simplemente estamos haciendo por cumplir o por cumplir nada más? Hermanos, si vamos a darle lo mejor de nosotros, lo primero que tenemos que entender y que debemos de comprender es la grandeza de Dios. Dios es un Dios grande y temible. Y si Dios es un rey, entonces, ¿qué tienen que hacer sus súbditos? Tenemos que adorarlo. Tenemos que inclinarnos, tenemos que postrarnos, tenemos que darle el honor debido. O en otras palabras, hermanos, tenemos que abrazar una fe auténtica. Y todo esto, hermanos, se reduce. Si alguna vez vislumbras la grandeza de Dios y lo que Cristo ha hecho por ti, entonces, hermanos, nunca volverás a jugar a la iglesia y le darás a Dios lo mejor de ti por el resto de tu vida. Si te das cuenta de dónde Dios te ha sacado, a dónde te ha traído, simplemente querrás darle lo mejor y lo mejor. No te importará si tiene que ser un sacrificio. No te importará si estás cansado o cansada. No te va a importar si estás enfermo o no estás enfermo. Simplemente vas a querer hacerlo por amor a tu Señor. Porque la motivación no va a ser el hombre o lo que el pastor o el hermano, el líder diga, sino quién es tu Señor y cómo tu Señor te demanda todo de ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos, Señor, ante tu trono de la gracia, no por nuestros méritos, porque si fuera por ellos, Señor, ni siquiera podríamos dirigirte la palabra. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y porque nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor,
al meditar en tu palabra hoy en Malaquías, nos llama, Señor, a ciertos principios que tenemos que tomar en cuenta. Que, Señor, si nos enfocamos más en las cosas, en las circunstancias, en las dificultades, en nuestra vida cotidiana, podemos caer en una vida rutinaria y pensar, Señor, en poder darte lo que nos sobra. El pueblo traía, Señor, simplemente lo que les sobraba: cojos, ciegos, algo inmundo, que ni siquiera le daría a sus gobernadores. Y a veces, Señor, nosotros somos como ese pueblo. Preferimos darle, Señor, nuestras fuerzas a nuestro empleador. Preferimos darle, Señor, nuestra preparación. Preferimos darle, Señor, nuestra inteligencia, nuestros dones y talentos, Señor, a un ser humano, en vez de dártelo a ti. A veces simplemente te damos lo que nos sobra, porque llega la noche, Señor, y cansados después de haber visto nuestra serie, haber visto el celular, o habernos reído, Señor, con algún programa, cansados llegamos y pedimos tu ayuda y terminamos quedándonos dormidos. A veces te decimos, Señor, este jueves voy al culto de oración, pero nos enfrascamos en otras cosas y no terminamos cumpliendo, Señor, lo que hemos dicho. Señor, e incluso con nuestras ofrendas, te damos simplemente a veces lo que nos sobra, después de haber satisfecho, Señor, todo lo que nosotros hemos tenido que gastar, y luego decimos, esto voy a dar. Y a veces ni siquiera con un corazón agradecido o con un corazón alegre, sino con carga. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos tratado de jugar a la iglesia pensando que simplemente venir domingo tras domingo es suficiente. Pensando, Señor, que ya como tú nos has traído a ti, listo, ya no tengo que hacer nada. Y venimos a veces cansados, preocupados, y a veces ni siquiera queremos abrir nuestros labios para adorarte, Señor, porque no tenemos la motivación adecuada, porque simplemente hemos perdido de perspectiva quién eres tú, Señor. Tú nos dices que eres el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Si bien tú no necesitas nada, pero nos demandas, Señor, el poder adorarte, el poder entregarte lo mejor de nosotros, Señor. El poder entregarte una adoración en espíritu y en verdad. El poder entender de que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Que tú eres ese Dios amoroso que nos sigue amando, que nos sigue ayudando, que nos sigue consolando, que nos sigue restaurando, que siempre está a nuestro lado a pesar de nuestras infidelidades. Pero a pesar de eso, Señor, a veces te pagamos totalmente dándote la espalda. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces tu servicio nos parece una carga, Señor. Y reclamamos y decimos, qué fastidio tener que hacerlo. ¿Por qué tengo que seguir haciéndolo? ¿Para qué ir nuevamente? Cuando en realidad es un privilegio, Señor, que tú nos has concedido. Tú eres un Dios digno de honra. Tú eres el Dios que es honrado entre todas las naciones, y algún día toda lengua confesará y doblará sus rodillas que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Todos dirán que tú eres aquel que es digno de gloria, de honra. Todos tus ángeles, Señor, se postran delante de ti y te adoran día y noche, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y déjanos contemplar la gloria de Cristo. Señor, permítenos estar cautivados con Cristo para poder entregarte lo mejor y dejar, Señor, nuestra vida rutinaria jugando a ser cristianos. Tú eres ese Dios grande, ese Rey temible, Señor. Solo una palabra tuya basta, Señor, para poder hacer cualquier cosa. Y si es así, Señor,
entonces ayúdanos a creerte. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Ayúdanos a darte la adoración de vida. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cuando vengamos a tu casa. Ayúdanos, Señor, a cantar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a leer y conocer tu palabra, Señor, con todo el entusiasmo. Permítenos sorprendernos contigo, Señor, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Permítenos, Señor, cuando vengamos a orar, poder contemplar tu santidad. Y como Isaías, Señor, te contempló, y como los querubines decían, santo, santo, santo eres tú, poder caer postrados delante de ti, Señor, y simplemente decir que tú eres santo, 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 Señor. Ayúdanos a dejar nuestros prejuicios de lado, Señor, y a empezar a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar como iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender qué es la iglesia, porque tú la compraste con alto precio, Señor, y esta es tu iglesia. Haz con esta iglesia, Señor, lo que tú has determinado hacer con ella, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, permítenos poder seguir contemplando tu gloria. Y cuando pequemos contra ti, Señor, ayúdanos a volver a la cruz, arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados y poder volver a caminar contigo. Ayúdanos a aborrecer el pecado, Señor, que tanto te desagrada a ti, para poder amarte a ti por encima de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a ti antes que a los hombres, y a poder buscarte a ti, Señor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y poder decir, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Solo contigo, Señor, podemos hacer proezas. Señor, permítenos también en este tiempo, así, Señor, en este momento, poder adorar tu santo nombre.